Bueno, bienvenidos al segundo Teneo del track de ciberseguridad. Esta vez vamos a hablar sobre generalidades y conceptos sobre la ciberseguridad aplicada a los sistemas de información en salud. Vamos a ver amenazas, proyecciones futuras y la implicancia de los factores humanos. Este Ateneo se desarrolla en el marco de la Residencia de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Bueno, vamos a empezar a hablar, en este Ateneo, vamos a empezar con una revisión de un artículo llamado Ciberseguridad en los servicios de salud, una revisión narrativa en las tendencias, amenazas y el futuro. Bien, en este artículo se incluyen varios conceptos y definiciones que van a ser útiles para comprender un poco el tema en general. Sabemos que las tecnologías de salud, como los registros electrónicos, los dispositivos médicos y la telemedicina, tienen el potencial de mejorar y salvar vidas. Estas tecnologías permiten almacenar información, monitorear el estado de salud y administrar medicamentos incluso a distancia. A medida que los dispositivos de salud continúan evolucionando, también lo hace su interconectividad. Mientras que tradicionalmente eran independientes, muchos ahora están integrados a la red hospitalaria. Actualmente se calcula que en los hospitales de Estados Unidos hay entre 10 y 15 dispositivos conectados por cada cama de internación. Asimismo, los pacientes utilizan cada vez más sus propias aplicaciones móviles, las cuales ahora pueden integrarse con la telemedicina en el concepto de Internet de las cosas para la gestión colaborativa de enfermedades y la coordinación de cuidado. Desafortunadamente, esta creciente interconectividad produce nuevas vulnerabilidades. La ciberseguridad se ocupa de proteger las redes informáticas y la información que contienen contra intrusiones y disrupciones accidentales o maliciosas. Crece la preocupación de que la ciberseguridad en el ámbito de la salud no sea suficiente, lo que ya ha resultado en la falta de confidencialidad de la información médica y de la integración de los datos. Antes de la digitalización de los registros de salud, las brechas de privacidad ya eran un problema, ya existían. Eh, Sin embargo, la interconectividad actual de los registros electrónicos aumenta estas vulnerabilidades, permitiendo accesos remotos no autorizados, robos de datos no detectados y el riesgo de que una brecha afecte a millones de personas. Los registros de salud electrónicos, a diferencia de los físicos, pueden ser monitoreados para rastrear quién accede a ellos a través de logs, pero bueno, muchas veces los atacantes más sofisticados pueden evitar este control. El sector de la salud es uno de los más atacados, con un aumento de los robos de identidad médica y las brechas de seguridad a nivel mundial originadas por hackeos, malware y amenazas internas. Vamos a ir ahora con algunas definiciones. El hacking o hackeo se define como el acceso no autorizado a un sistema informático para obtener información o causar una disrupción en su funcionamiento. El malware o software malicioso se refiere a programas diseñados para infiltrar computadoras sin el consentimiento de los usuarios e incluye amenazas como virus y ransomware, que es un tipo de malware que bloquea el acceso a los sistemas o archivos de una víctima, generalmente cifrando los datos y exigiéndole un pago para restaurar su acceso. El término ransomware viene de la combinación de las dos palabras en inglés ransom, que significa rescate, y software. Las amenazas internas son problemas creados por errores u acciones deliberadas del personal, como configuraciones de seguridad erróneas, mal uso de contraseñas, pérdida de computadoras portátiles, envíos de correos electrónicos no encriptados y responder a correos electrónicos de phishing, que es un tema que hablamos bastante en el Ateneo pasado, pero se refiere básicamente a un ataque de ingeniería social para extraer credenciales de inicio de sesión o para lanzar un ataque de malware. El objetivo de esta revisión narrativa fue explorar las siguientes preguntas de investigación. ¿Por qué el sector de salud es vulnerable? ¿Por qué se apunta al sector de salud? ¿Qué amenazas y consecuencias está experimentando actualmente el sector de la salud? ¿Cuál es el papel de la legislación y los estándares? ¿Y cómo puede avanzar el sector de la salud? Se realizó una búsqueda en la base de datos PubMed para identificar artículos sobre ciberseguridad y salud publicados entre 2014 y 2018, obteniendo más de 1.200 resultados. También se revisaron bibliografías de textos clave para añadir más artículos. Los títulos y resúmenes fueron evaluados, seleccionándose aquellos con evidencia de problemas de ciberseguridad en el ámbito de la salud y la práctica organizacional o el desarrollo tecnológico. Se incluyeron revistas sobre educación y comportamiento de trabajadores de salud, mientras que se excluyeron estudios sobre soluciones tecnológicas futuras o investigación médica. Los temas clave se acordaron entre dos investigadores para evitar sesgos. Bien, con la primera pregunta,
¿Por qué el sector de la salud es vulnerable? Tradicionalmente no se tenía en cuenta que habría motivos para atacar los sistemas de salud en particular y no se consideraban tan necesarias las medidas de protección. El énfasis de las organizaciones siempre estuvo puesto, lógicamente, en lo que es el cuidado del paciente, en la atención al paciente y no en la protección de la información. Hay varios factores que complican la ciberseguridad en el sector de la salud y que han aumentado su vulnerabilidad con el transcurso del tiempo. La tecnología cada vez más conectada facilita mucho el cuidado de los pacientes, especialmente los que tienen enfermedades crónicas, ya que permite conectar distintos dispositivos médicos. Sin embargo, estos dispositivos son bastante accesibles, lo que aumenta las chances de que los atacantes los encuentren. Un solo dispositivo podría ser la puerta de entrada a redes hospitalarias más grandes, saltándose las barreras de seguridad. Además, suele haber un retraso entre el momento en que ocurre un ataque y el momento en el que se detecta, lo que aumenta la vulnerabilidad. El mayor enfoque puesto en los pacientes, llevando a un monitoreo más continuo por fuera del ámbito hospitalario, llevó a un mayor uso de mayor cantidad de dispositivos en el entorno de la salud, lo que aumenta esta vulnerabilidad a las brechas de seguridad. También los dispositivos móviles de la comunidad, como los smartphones, es que están siendo ampliamente adoptados, dificulta la protección de los datos de salud frente a riesgos que presentan los dispositivos de uso general. ¿Por qué el sector de la salud es vulnerable? Bien, a pesar del avance de las nuevas tecnologías, muchas organizaciones de salud todavía usan sistemas operativos antiguos como Windows XP, que de hecho no recibe actualizaciones de 2014, y esto facilita que hackers y malware pasen desapercibidos, como ocurrió en el ataque de WannaCry en 2017, que vamos a desarrollar más adelante. Además, el software de los dispositivos médicos suele ser cerrado. Esto significa que los equipos de IT de las organizaciones de salud no siempre pueden acceder a él, dependiendo de que los fabricantes garanticen su seguridad, lo cual ha sido insuficiente. La falta de fondos para ciberseguridad también es un problema. Aunque se invierte en integración tecnológica, no se destina suficiente tiempo ni dinero para mantener el software actualizado y para resguardar la seguridad de los sistemas. Esto se agrava por la falta de expertos en ciberseguridad debido a la escasez de tecnología en el sector y los altos costos del personal especializado. En resumen, la rápida adopción de registros de salud electrónicos y dispositivos interconectados, junto con una falta de inversión histórica en ciberseguridad y poca conciencia sobre las prácticas de seguridad entre el personal de salud, hace que el sector de salud sea muy vulnerable a estos ataques. En cuanto a por qué se apunta al sector de la salud, el sector de la salud es un objetivo atractivo para los ataques por dos razones principales: una motivación financiera y el valor político de la información. Los datos de salud son muy valiosos, de hecho un set completo de credenciales médicas puede venderse por más de $1000. Las identidades robadas se usan para obtener servicios de salud, para hacer recetas y para cometer fraudes más complejos, lo que ya ha generado miles de millones en ganancias para estafadores. Además, los registros médicos pueden contener suficiente información para abrir cuentas bancarias o pedir préstamos. A nivel político, las organizaciones de salud también han sido atacadas para filtrar información o difundir propaganda, como ocurrió en un momento con la Agencia Mundial de Antidoping o con los sitios web del NHS del Reino Unido, que es el National Health System, el Sistema Nacional de Salud. Por otro lado, los dispositivos médicos también son vulnerables y se tema que puedan ser usados en campañas de ciberguerra, bloqueando el acceso a ellos o recolectando información sensible. Muchas veces hay hackers éticos que buscan vulnerabilidades en estos sistemas y exponen fallas de seguridad importantes. En resumen, el sector de la salud enfrenta riesgos de ciberseguridad debido al valor económico y político de los datos que maneja y a la vulnerabilidad de los dispositivos médicos. En relación a las amenazas y consecuencias, en los últimos años el hackeo se convirtió en la principal causa de filtraciones de salud y el malware, incluyendo el ransomware, sigue siendo un problema muy serio. Los hackers se aprovechan de la falta de seguridad para robar registros médicos, bloquear el acceso a servicios de salud o generar daños. En los últimos años, las brechas de seguridad en el sector fueron en aumento, generando pérdidas económicas, pérdida de reputación y afectando la seguridad de los pacientes. En Australia, por ejemplo, se reportó que todos los números de seguro médico de todos los ciudadanos del país están a la venta en la dark web. Además, se estima que el costo promedio por cada registro de salud robado o perdido es de unos $380. Por otro lado,
También la continua difusión de noticias sobre grandes filtraciones puede hacer que los pacientes desconfíen, lo que podría hacer que estén menos dispuestos a compartir sus datos y esto podría ser, es potencialmente problemático para pacientes que tienen condiciones estigmatizantes como problemas de salud mental o enfermedades de transmisión sexual. A pesar de haber existido advertencias y parches de seguridad disponibles en su momento, en 2017 hubo un enorme ataque mundial de ransomware conocido como WannaCry. Este ransomware afectó a más de 300.000 computadoras en todo el mundo, en los que encriptaba los archivos de los sistemas infectados, impidiendo que los usuarios pudieran acceder a ellos y pedía un rescate en criptomonedas para devolver el acceso. En el Reino Unido, 50 hospitales sufrieron bloqueos en sus sistemas, lo que retrasó la atención de los pacientes y afectó dispositivos como resonadores e incluso heladeras de bancos de sangre. Si bien WannaCry no apuntaba específicamente al sector de salud, los daños que produjo fueron muy amplios. Otros ransomware sí han atacado directamente a hospitales y en Reino Unido se reporta que entre 2015 y 2016 la mitad de los centros del NHS fueron atacados y en Hollywood, en Estados Unidos se dio un caso muy famoso en el Hollywood Presbyterian Medical Center que estuvo cerrado durante 10 días hasta que se pagó un rescate de $17.000, también por un ataque de ransomware que se cree que se originó en un mail de phishing. Algunos ciberataques han generado problemas graves. Por ejemplo, un prestador de salud en el Reino Unido tuvo que cerrar sus sistemas y cancelar todas las cirugías y consultas durante 4 días tras un ataque. Existe otro tipo de ataque conocido como MedShack, que es el secuestro de dispositivos médicos, que mencionamos un poco también en el Ateneo pasado, que consiste en un exploit que inyecta malware en dispositivos médicos para moverse lateralmente a través de la red hospitalaria. Los dispositivos médicos infectados crearon enlaces débiles en la seguridad hospitalaria, incluyendo con enlaces con equipos de diagnóstico como consolas de resonadores, equipos terapéuticos como bomba de fusión y equipos de soporte vital como son los respiradores. Estos equipos no habían sido previamente identificados como una plataforma de lanzamiento para ataques más amplios, pero la infección luego puede propagarse a otros dispositivos como las estaciones de trabajo de enfermería que tienen acceso a los registros médicos y acceso a Internet para enviar estos datos a los atacantes. Los ataques simulados por hackers éticos han demostrado que existen vulnerabilidades que podrían convertir a los dispositivos médicos en la próxima gran pesadilla de seguridad. Podrían llegar a ocurrir ataques que antes parecían de ciencia ficción, como un secuestro cerebral, si se logra insertar un dispositivo adecuado. Y ya se han simulado ataques a marcapasos, desfibriladores, bombas de insulina y de infusión de medicamentos, manipulándolos de forma remota su funcionamiento o enviando incluso dosis letales de medicación. Aunque hasta ahora son solo simulaciones, estos ataques podrían volverse realidad si la problemática de la ciberseguridad no se tiene en cuenta desde el inicio del diseño de un producto. En cuanto al papel de las legislaciones y los estándares, en Estados Unidos rige la ley IPA desde 1996, que es la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud, que se encarga de proteger la información de salud de los individuos. Exige que las entidades de salud mantengan medidas para asegurar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los registros médicos que manejan. Sobre esta ley se implementaron medidas de protección para garantizar que la información de salud electrónica estuviera protegida. En Reino Unido, a partir del 2018, entró en vigor un Reglamento General de Protección de Datos, que es una normativa que buscaba unificar las leyes de privacidad en Europa para proteger mejor los datos personales. Bajo este reglamento, todas las brechas que puedan poner en riesgo los derechos de las personas deben ser reportadas en un organismo designado en un plazo fijo, con multas por incumplimiento que pueden llegar hasta 20 millones de dólares. Además, las organizaciones tienen que tener un oficial de protección de datos y tienen que actualizar sus avisos de privacidad para ser más transparentes. Con la incorporación de registros electrónicos en el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, crecieron las preocupaciones sobre la privacidad, el consentimiento de los pacientes y el intercambio de datos entre organizaciones. Hoy en día, los pacientes pueden optar por no compartir sus datos para usos distintos a su atención. Además, el Reglamento de Protección de Datos exige que cualquier solicitud de datos sea clara y explique el propósito, lo que ayuda a que los médicos y las organizaciones respeten más las preferencias de los pacientes. En cuanto a los dispositivos médicos, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, o FDA, pone la responsabilidad de la ciberseguridad en los fabricantes de esos productos.
La FDA publicó guías tanto para antes como para después de la comercialización de los dispositivos con recomendaciones para gestionar los riesgos de ciberseguridad durante todo el ciclo de vida del producto. Estas incluyen incentivar a las personas a reportar problemas de ciberseguridad y exigir a los fabricantes y usuarios de los dispositivos que informen cualquier mal funcionamiento que ponga en riesgo la salud. Las autoridades europeas también han publicado recomendaciones de alto nivel sobre ciberseguridad para las industrias, incluidos los dispositivos médicos involucrados en el paradigma del Internet de las Cosas. ¿Cómo puede avanzar el sector de la salud? No existe una forma 100% efectiva de prevenir todas las brechas de seguridad, pero la ciberseguridad debe formar parte del proceso de gestión de riesgos y debe garantizar la ciberresiliencia. Este concepto, ciberresiliencia, es una visión holística del riesgo cibernético que considera la cultura, las personas y los procesos, así como la tecnología. Para mejorar la ciberseguridad en el sector de la salud, se identificaron varios puntos clave. Primero, es fundamental mantener una higiene básica de ciberseguridad, como hacer backups regulares y seguros para recuperarse rápido ante un ataque, mantener el software actualizado con los parches de seguridad necesarios. También es importante proteger la confidencialidad de los datos, anonimizar información de pacientes cuando estén en protocolos de investigación y limitar el acceso a los datos online, lo que requiere invertir en sistemas que garanticen la transferencia segura de información, como con la encriptación de mails. La seguridad tiene que ser parte del proceso desde que se crea un producto o sistema, no algo que se agregue al final. Es clave que los futuros dispositivos y redes tengan una seguridad robusta desde el principio. Además, cualquier regla o estándar de seguridad debe ser fácil de aplicar para evitar que el personal busque soluciones alternativas inseguras. La ciberseguridad también tiene que formar parte de la cultura en la atención al paciente, reemplazando prácticas inseguras por enfoques más seguros. Para lograrlo, se podrían realizar inspecciones y aplicar normas desde organismos acreditados. Además, se debería capacitar regularmente a los empleados para que no compartan contraseñas, que no inicien sesión con privilegios de administrador. Incluso se podrían usar métodos más avanzados de login como huellas dactilares o reconocimiento facial para evitar el uso compartido de credenciales de logueo. También es importante contar con personal especializado en seguridad. También existe el concepto de ciberseguro que está creciendo y se espera que genere ventas globales por más de 7.000 millones de dólares para 2020, ya que más empresas buscan protección ante ciberataques. Finalmente, compartir información sobre amenazas podría reducir los costos de una brecha de datos. Esto se puede facilitar a través de un apoyo nacional para gestionar incidentes, a través de la creación de equipos de respuesta de emergencia ante ciberataques. Además, es necesario crear planes de respuesta, tanto locales como nacionales, para grandes incidentes cibernéticos. Como conclusiones de esta revisión, se destaca que, aunque las tecnologías de salud son fundamentales para cuidar a la población, también son vulnerables a ataques debido a sistemas interconectados, accesibles y desactualizados, además de la falta de enfoque en la ciberseguridad. El sector de la salud maneja una gran cantidad de datos valiosos y muchos ataques buscan obtener beneficios financieros, ya que la información médica es muy valiosa. Otros ataques tienen motivaciones políticas o incluso están relacionados con la ciberguerra, y si los sistemas críticos de salud son atacados, la vida de las personas puede estar en peligro, ya que a nivel hospitalario un ataque podría desactivar equipos esenciales y en los domicilios podría afectar el funcionamiento de dispositivos individuales esenciales. El aumento de ataques de ransomware a hospitales puede colapsar el sistema de salud, como se vio en Reino Unido y en Estados Unidos. Esto genera mayor preocupación porque los hackers éticos han revelado vulnerabilidad en dispositivos, sugiriendo que se podrían manipular en forma remota, por ejemplo, marcapasos o bombas de insulina. La ciberseguridad es clave para proteger la seguridad, la privacidad y la confianza de los pacientes. Es necesario invertir más recursos y esfuerzos para asegurar tanto las tecnologías de salud como los datos de los pacientes. La seguridad tiene que ser parte del diseño inicial del producto, no un agregado posterior, y debe integrarse siempre en la cultura de atención al paciente. Vamos a seguir con el segundo paper, es titulado Factores humanos en la ciberseguridad de las historias clínicas electrónicas, un análisis exploratorio. Según el informe anual de 2020 sobre el costo de la violación de datos del Instituto Ponemon, que es un centro de investigación ubicado en Michigan, que es considerado el más importante dedicado a la privacidad, la protección de datos y las políticas de seguridad de información,
El costo de cada registro médico comprometido fue para las organizaciones de salud un promedio de $146. Esta cifra sobre $150 cuando se trata de información de salud personal. La industria de salud sigue siendo la más afectada por violaciones de datos, con un costo promedio de $7 millones por incidente, sumando los gastos de respuesta, la pérdida de negocio y las notificaciones que deben emitirse. El 80% de las organizaciones que sufrieron estas violaciones reportaron que incluían información personal de salud. La mayoría de los líderes de organizaciones de salud no tienen suficiente conocimiento en seguridad de la información ni en cómo responder a incidentes. Las violaciones de los registros médicos electrónicos pueden generar grandes problemas, como la divulgación accidental de información sensible y la interrupción de la atención médica. Estos cortes en la atención pueden incluso causar la muerte de pacientes, aunque el impacto de la ciberseguridad todavía muchas veces se subestima. En esta revisión se presenta un análisis de las brechas de seguridad de registros médicos electrónicos de Estados Unidos entre 2015 y 2020, analizando los factores humanos que influyeron en que estas brechas fueran posibles. Se llevó a cabo una investigación en la que se buscó contestar a estas dos preguntas. ¿En qué medida la falta de seguridad humana provocó brechas en los registros de salud? Y, en promedio, ¿cómo afecta la falta de seguridad humana la cantidad de registros comprometidos en un incidente de ciberseguridad en el sector de salud? Se hipotetizó que las violaciones de datos en el sector salud causadas por factores humanos no intencionales, como descuido, negligencia, caer víctimas de phishing, superan en número a las causadas por intención maliciosa. El propósito de esta investigación también fue el de determinar soluciones para incorporar la seguridad humana en las políticas organizacionales de salud. Se llevó a cabo un estudio exploratorio sobre los factores que influyen en las brechas de ciberseguridad relacionadas con los registros médicos. Por ley, todas las organizaciones de salud de Estados Unidos deben notificar a la Oficina de Derechos Civiles cuando ocurre una brecha de seguridad que comprometa los registros electrónicos o la información de salud personal de un individuo. Esta Oficina de Derechos Civiles publica detalles de las brechas reportadas desde octubre de 2009 y las hace accesibles de forma pública. Dado que la ley exige que las organizaciones de salud notifiquen cada brecha de seguridad, se considera que esta muestra es lo suficientemente representativa, aunque obviamente con algunas limitaciones. El análisis se basó en la metodología del Instituto Joanna Briggs, que es una metodología que proporciona un proceso basado en evidencia para la investigación cualitativa. Se consideraron incidentes entre enero de 2015 y diciembre de 2020 y se incluyeron solo aquellos con descripciones claras de las fallas de seguridad. Se eliminaron registros incompletos y violaciones que no cumplían con las definiciones de la ley IPA, resultando en un total de 1.485 incidentes de seguridad que fueron analizados. Se estudiaron estos 1.485 incidentes entre enero de 2015 y diciembre de 2020 que afectaron a 141 millones de registros médicos. Del total, el 73% de los registros comprometidos se debió a causas no intencionales, mientras que el 26% fue por factores maliciosos. El motivo más común de estas violaciones de seguridad fue el descuido o negligencia, seguido por robos y estafas de phishing. La literatura sobre amenazas internas suele asumir que quienes cometen transgresiones de ciberseguridad lo hacen por motivos maliciosos o para obtener beneficios personales o financieros. Sin embargo, este análisis mostró que más del 25% de las violaciones causadas por factores humanos se debieron a casos de descuidos, negligencia o apatía sin una intención maliciosa. En estos casos, los empleados no tenían intención de acceder a datos sensibles, pero su accionar contribuyó a que se produjera una brecha de ciberseguridad. Muchas veces, los trabajadores adoptan comportamientos riesgosos en ciberseguridad por querer ser eficientes o porque las políticas de seguridad les parecen molestas o poco relacionadas con el cuidado de los pacientes. Este análisis demuestra que la imprudencia y la falta de conciencia de los riesgos son factores clave en la seguridad humana. De los 382 incidentes analizados por descuido, 212 ocurrieron porque un empleado o socio comercial envió información de salud protegida a las personas equivocadas. En otros 71 casos, discos duros o documentos con información personal de salud se perdieron en el correo o en el tránsito y rara vez se recuperaron. Además, en 59 incidentes se expuso información de salud en sitios web o bases de datos públicas sin haber tomado medidas de seguridad como el cifrado de datos. Estas violaciones accidentales trajeron consecuencias serias tanto para los empleados involucrados como para las organizaciones.
que enfrentaron sanciones que iban desde advertencias y capacitaciones hasta despidos. Algunas organizaciones recibieron multas por no cumplir con la ley de privacidad de la ley IPA, acumulando un total de $131 millones en sanciones desde 2003. La mayoría de los registros electrónicos de salud afectados en el dataset analizado se deben a fraudes por phishing. Hubo 221 incidentes directamente relacionados con phishing y 119 brechas vinculadas a ransomware. Juntos representan el 40% del total de los eventos no maliciosos en el periodo analizado. Se combinaron los incidentes de phishing y ransomware porque ambos son similares en cómo atacan a las víctimas. Usualmente se utiliza el phishing para engañar a un usuario para que revele información confidencial a través de un correo o enlace que parece legítimo y luego se usa esa información para lanzar un ataque de ransomware. Un ejemplo de estos ataques ocurrió en 2015 a la aseguradora de salud Anthem, donde una campaña de spear phishing, que es un phishing personalizado y dirigido a usuarios en particular, permitió acceder a casi 80 millones de registros médicos. Anthem reveló más tarde que esa brecha de seguridad afectó a los casi 80 millones de clientes. Durante la investigación, descubrieron que los atacantes habían conseguido varias credenciales de empleados, probablemente a través de phishing. Con esas credenciales realizaron consultas de datos entre diciembre y enero de 2014 y 2015. Con esas credenciales accedieron fácilmente al almacén de datos de Anthem y robaron todos estos registros de clientes. Y aunque el incidente de Anthem puede parecer una excepción, en realidad resalta lo grave que puede ser un ataque de phishing. Las víctimas de phishing y ransomware a menudo se convierten en una puerta de entrada para ataques más profundos. Una vez dentro del sistema, los atacantes realizan consultas y buscan accesos a niveles superiores. Una vez que tienen acceso en un nivel superior, ya las credenciales de acceso de los niveles inferiores son irrelevantes. En este caso, quizás una autenticación adicional para niveles más altos de acceso hubiera prevenido la brecha. Aunque bueno, es imposible saber qué hubiera pasado. Los insiders maliciosos son personas que tienen conocimientos o accesos a los sistemas o redes internas de una organización y que cometen delitos de ciberseguridad para enriquecerse, obtener beneficios personales o por algún otro motivo. Los motivos de los insiders maliciosos pueden ser distintos al lucro, pueden ser empleados descontentos que busquen vengarse o que sientan que tienen derecho a algo más. Los controles de ciberseguridad muchas veces están diseñados para prevenir ataques externos y no siempre protegen contra amenazas internas. Y los insiders tienen una ventaja importante porque conocen los sistemas y procesos de la organización. Dentro de esta categoría de no intencional hubo 32 incidentes donde la causa de la brecha de seguridad fue algo diferente de las categorías mencionadas antes, por lo que se clasificaron como otras. En 3 de estos incidentes, las brechas fueron causadas por empleados que cayeron en un ataque de ingeniería social que no era phishing o ransomware. En 10 incidentes, el problema se vio en una falta de acuerdo comercial entre una entidad cubierta y su socio comercial, lo que hizo que la seguridad estuviera no garantizada. Y hubo otros incidentes varios que incluyeron exposición física no intencional de información, contraseñas fáciles de adivinar y hasta desastres naturales. Teniendo en cuenta todos estos incidentes, los datos muestran que desde 2015 hasta 2020, el promedio de registros afectados por factores no intencionales es más del doble del promedio causado por factores maliciosos, como podemos ver en la primera figura. Y un análisis más detallado, como podemos ver en la segunda figura, muestra que el phishing y los ciberataques fueron responsables del mayor número promedio de registros afectados, siendo por el uso puntual del ransomware y siendo el último los descuidos o negligencia. Como conclusión, este artículo destaca que con la evolución de los servicios de salud en tecnología y cobertura, se busca ofrecer una variedad de tratamientos para distintas demografías de pacientes. Esto hizo que se hizo especialmente evidente con el aumento de pacientes afectados por la pandemia de COVID, cuando los proveedores de atención médica tuvieron que buscar medios alternativos para ofrecer los servicios necesarios a sus pacientes. Esto incluyó un aumento en el uso de herramientas como tecnología basada en la nube, encuestas, listas de verificación de síntomas y servicios de turnos virtuales. Todo esto que estaba diseñado para reducir el riesgo de exposición de los pacientes y de los profesionales. Con el crecimiento de la telemedicina, muchos trabajadores de la salud empezaron a trabajar de forma remota durante la pandemia. Y el FBI reportó que los ciberataques aumentaron casi un 400% en los primeros meses de la pandemia. Además, el auge de la telemedicina significó que muchos empleados remotos comenzaron a usar sus computadoras personales y sus redes de Internet domiciliarias para trabajar. Trabajar de forma remota implicó que las organizaciones de salud tuvieran que manejar grandes cantidades de datos enviados a través de la red desde ubicaciones remotas.
Esto no solo amplió las oportunidades para que los delincuentes cibernéticos atacaran, sino que también aumentó el riesgo de exposición accidental de información personal de salud a medida que la telemedicina se convirtió en una forma necesaria de atender a los pacientes. Las brechas de datos en atención médica son muy lucrativas por el robo de identidad del mercado negro. Según un informe de brechas de datos publicado por Verizon en mayo de 2021, el 85% de las brechas involucraron un elemento humano. Durante la pandemia, el phishing siguió siendo uno de los métodos más comunes para incidentes de seguridad de datos en todas las industrias. El discurso sobre las brechas de datos ha cambiado de sí a cuándo una organización sufrirá una brecha. Basado en el estudio del conjunto de datos analizado en esta investigación, las amenazas que involucran elementos humanos siguen siendo un riesgo muy importante. La capacidad de una organización para capacitar y educar a sus empleados es crucial para enfrentar los ataques de ciberseguridad. Una encuesta realizada en Alemania recientemente reveló que el 87% de los participantes creen que una mejor educación para personal médico es clave para la seguridad cibernética. Y aunque el phishing no es nuevo, el hecho de que siga siendo tan común sugiere que puede no estar siendo tomado tan en serio como debería. Las políticas de seguridad de datos a menudo no se cumplen ampliamente porque los empleados no perciben el riesgo de una mala higiene de ciberseguridad. Un programa efectivo de capacitación debe hacer más que transmitir conocimientos sobre comportamientos adecuados, sino que debe incorporar la ciencia del comportamiento para cambiar datos arraigados y combatir brechas causadas por imprudencia y phishing. Las barreras técnicas no deben ser la única solución, sino que deben estar respaldadas por la vigilancia de los elementos humanos. No hay una solución mágica para prevenir estos riesgos y cada organización de salud debe realizar su propia evaluación de riesgos teniendo en cuenta recursos y viabilidad de los métodos. Se destaca que este análisis debe guiar futuras investigaciones y nuevas áreas de enfoque para mitigar ciberataques. Para concluir un poco este Ateneo, me gustaría comentarles brevemente los hallazgos y sugerencias de este artículo denominado Desafíos de los sistemas de salud en la era de la ciberseguridad. Los autores de este artículo consideran que las políticas públicas para reducir el impacto de los desastres todavía no están a la altura de las amenazas que vienen con la creciente dependencia de la tecnología en la atención médica. Hay recursos limitados, una estructura organizacional bastante enredada, regulaciones que todavía no se ajustan bien y un modelo de amenaza que es todavía bastante nuevo y no tiene mucha investigación detrás. Todo esto hace que sea complicado para los sistemas de salud prepararse para problemas de ciberseguridad. Además, todavía faltan herramientas para entender y medir los verdaderos efectos médicos de estos eventos. Las leyes actuales establecen una base, pero los incidentes recientes demuestran que se necesita un marco más sólido y basado en evidencia para enfrentar el ciberdelito en el ámbito de la salud. Para mejorar la ciberseguridad, se sugiere mejorar la forma en que se reportan los eventos, compartir más información, contar con mejores herramientas para investigar y procesar ciberdelitos y entrenar a nivel federal para manejar eventos de ciberseguridad como se hace con otros desastres. Los avances en la planificación y gestión de emergencias de salud pública nos pueden guiar para mejorar la preparación en ciberseguridad. Además, prevenir y reducir riesgos con estrategias como educar a los pacientes, actualizar el software de forma regular y dejar de utilizar tecnología obsoleta es clave para fortalecer la ciberseguridad en salud. Mejorar en ciberseguridad ayudará a mejorar la salud de los pacientes. También es necesario investigar más sobre cómo los incidentes de ciberseguridad afectan la atención al paciente y sus resultados clínicos. Las mejores prácticas deberían ser desarrolladas no solo por expertos en seguridad informática, sino también por equipos multidisciplinarios que incluyan trabajadores de la salud, entes reguladores y legisladores. Muchas gracias por haberme escuchado y con esto concluimos el track de ciberseguridad. Muchas gracias.